Bienvenidos de nuevo a Conversaciones Académicas. Bienvenido, profesor Rigoberto. Muchas gracias, James, por la invitación. Bueno, las comparaciones hay veces son engorrosas, pero hay veces también son buenas, dependiendo del tipo de comparación que uno realice. Voy a hacer la pregunta, pero también quiero clarificar la pregunta. ¿Escribían mejor los clásicos o los antiguos, aunque esa palabra antiguo no me gusta, o escriben mejor los modernos? Pero quiero hacer énfasis en lo siguiente, Rigoberto. El tema de la traducción. El tema de la traducción también es muy importante. Porque si uno lee a Platón, pues bueno, hay un trabajo inmenso de traducción, un libro que tiene pues más de 2000 años. Si uno lee la Ilíada y la Odisea, algunos dicen que Homero no existió, bueno, independientemente de eso. Ahora, ¿uno cómo podría valorar eso o esta pregunta que yo hago está mal hecha? Yo quisiera como que usted me clarificara eso. Sí, es muy, yo diría que esa pregunta queda en el plano de la subjetividad, James. Si usted tiene una relación muy estrecha por gustos, por preferencias con la literatura antigua, si usted es un lector de los clásicos, si usted es un lector de Aristófanes, de Aristóteles, si usted es un lector de Alighieri y es un lector asiduo, conoce muy bien ese universo, conoce la historia en la que estas obras suceden, pues sencillamente a usted va a repudiar el mundo contemporáneo. Usted simplemente va a decir, lo que se escribe ahora es basura, lo que se escribe ahora no es profundo, etcétera. Entonces lo dejaría en el plano de la subjetividad, de las búsquedas, porque usted también se podría encontrar con intelectuales, con críticos, con traductores que ya no soportarían leer los clásicos o los que llaman clásicos, ya no se sentirían en condiciones de penetrar esos mundos porque ya han sido muy mediados por el mundo contemporáneo. Entonces, lo dejo más en el plano del gusto y de la subjetividad, porque me parece que es muy difícil llegar a unos acuerdos en el sentido de qué era lo que hacía mejor o qué es lo que hace peor, en ese caso, un procedimiento, una forma de la escritura. Digamos que el mundo nuestro no tiene que ver nada con el mundo de los antiguos, no tiene que ver nada con las urbes de hoy, no tiene nada que ver con la polis griega, por ejemplo, ni con la administración, ni con la juridicidad. Ha cambiado muchísimo. Y si algo tiene el arte, si algo tiene la literatura, es que en últimas se acondiciona y se asume en un diálogo con ese presente, con esa contingencia, con esos momentos. Entonces, digamos que si alguien, para decirlo de otro modo, James, tuviese la capacidad, las condiciones de escribir como escribía Homero, pensando que Homero existió, no creo que tuviese muchos lectores en este momento, ¿cierto? Porque sería como un desfase, ¿cierto? Como un desfase en el sentido en que esa literatura no correspondería con unas formas y unos modos del decir. Y en este momento el asunto es muy complicado. ¿Cómo hace uno para comparar esas obras monumentales con el Twitter, por ejemplo, con la escritura en el Twitter? No habría manera de hacer esa comparación. Sería muy difícil, sería inútil, pienso yo. Sería inútil porque estaría más en el plano del gusto personal, de la preferencia. Yo tengo amigos, personas muy cercanas, que nada de lo contemporáneo les gusta, les resbala completamente y todas sus referencias, todas sus alusiones, todo su universo intelectual está, digamos, afincado en el siglo XVIII, ¿cierto? Y ahí llegó, ¿cierto? Yo recuerdo, a propósito, una anécdota, digamos, curiosa. Recordará usted, James, en Pereira, a Héctor Escobar Gutiérrez,
el famoso Diablo, era muy buen amigo de Eduardo López Jaramillo. Eduardo López Jaramillo fue un intelectual para nosotros único, nos enseñó muchísimo, nos enseñó a respetar el lenguaje, a respetar la labor intelectual, nos enseñó mucho. Usted recordará que Eduardo López Jaramillo era un helenista. Eduardo López Jaramillo, su estilo, sus temas, sus preocupaciones estéticas, empezaban en Grecia y terminaban en Grecia. Y entonces yo recuerdo que una vez, de una manera muy linda, muy entrañable, Héctor Escobar en un cóctel, yo fui testigo de ese diálogo. De pronto el tema era las preocupaciones estéticas, las preocupaciones filosóficas, las preocupaciones literarias de Eduardo López Jaramillo. Y de pronto Héctor Escobar Gutiérrez dijo, yo creo que la última batalla de la que tuvo conocimiento y se enteró Eduardo López Jaramillo fue la guerra del Peloponeso. Eso me pareció entrañable, me pareció bello, me pareció el mejor homenaje que yo había escuchado a la figura de Eduardo López. Claro, no, yo creo que si a él le hubieran preguntado en su momento si supo que hubo la toma del Palacio de Justicia, creo que Eduardo López Jaramillo hubiera dicho, no, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? Eso sucedió en alguna región de Roma, eso sucedió eso le sucedió a los áticos, hubiera dicho algo así. Entonces, digamos, James, en este sentido, quiero como expresar eso. Va a tener que ver mucho con el gusto, con la educación, con la mirada y con las preferencias individuales del lector y del intelectual. Bienvenidos de nuevo a Conversaciones Académicas. Bienvenido, profesor Rigoberto. Muchas gracias, James, por la invitación. Agradezco mucho, Rigoberto. Para mí fue un gran gusto tenerlo acá en este programa. Un inmenso abrazo, o sea, que son un gran amigo. Gracias por todo, Rigoberto. James, un abrazo grande, sé cuida harto, por favor. Muchas gracias por este diálogo, por un diálogo muy amistoso, muy entrañable. De verdad que lo agradezco mucho y espero que quienes nos escuchen pues partan sobre todo como de la base de que esto es un diálogo, no con la intención de desherir o de incomodar, sino más bien de propiciar eso que necesitamos, un diálogo de ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.